Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sucesos Secretos, su podcast sobre escritura e historias. El día de hoy me gustaría tocar el tema del Show Me, Don't Tell Me, ya que en otros episodios anteriores he estado abordando la creación del personaje, una creación de historia de fantasía, y vamos con una técnica la cual a mí me sirvió bastante cuando la conocí, cuando estaba tomando clases de escritura, y tardé mucho en aplicarla correctamente debido a que tengo una costumbre de escribir demasiado. Y yo caía en el error de creer que entre más escrito, mayor calidad. Y sin embargo no es así. A veces es mucho mejor el escribir algo muy preciso, algo corto pero muy preciso, y no saturar al lector de palabras. Entonces, show me, don't tell me, traducido como muéstrame, no me cuentes. Entonces, ¿qué sería el Show Me, Don't Tell Me? Sería una manera de explicar algo al lector, pero con un poco con las acciones, más que el decir vagamente pasó esto. Eh, ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué sirve esta herramienta? Es para no solamente proporcionar la información, sino para que el lector pueda crear una imagen que le dé más inmersión a la historia y que lo haga partícipe de ella. Entonces suena mucho mejor el, el poder crear un escenario completo para el lector que el solo contarle algo vagamente, porque aparte de que sería muy simple, no generaría ese interés que es importante. Un ejemplo que conseguí en un foro de internet es, por ejemplo, un ejemplo de contar algo sería: una mañana fría, Lucía salió de su casa. Ahora bien, ese sería como contado, y ya como mostrarlo sería: Lucía se subió un poco más la bufanda sobre la boca y metió las manos en los bolsillos. Encogida dentro de su abrigo, salió a la calle dispuesta a vencer una nueva jornada. Es decir, en los dos ejemplos que acabo de leer, se nota mucho la diferencia, aunque traten sobre lo mismo. Contando sería: salió de su casa y estaba haciendo frío, y eso es todo. Sin embargo, mostrándolo es que qué había que hacer para que ella tuviera fríos. Como no nos lo dice explícitamente que hacía frío, pero ella se tapa. Entonces ya dale a entender al lector que está haciendo frío y que va a vencer una nueva jornada, es decir, va a salir de su casa. Entonces crea ese ambiente más preciso, un poco más mágico, y ayuda a generar un escenario. Y también en el caso de los sentimientos de un personaje, mostrar que los sentimientos que tiene le da más realismo y le da más profundidad al personaje. Hay muchos ejemplos de esto. Creo que en muchas historias va a notarse ese error. Me ha tocado verlo. En el que te dicen: este personaje es muy amoroso, es muy amable. Pero en los diálogos con los otros personajes y sus acciones te das cuenta de que no lo es. Está siendo malvado, es un villano. Pero te dice: es amoroso. Entonces ahí no concuerda. Hay que tener las acciones bien marcadas de los personajes para que así el lector eh, lo, lo descubra por sí mismo o él lo identifique. Es mejor, es creo que más bonito, y el lector siente mayor conexión cuando después de leer tantas páginas sobre un personaje se da cuenta de que sus acciones y sus sentimientos del personaje, él los puede categorizar como él quiera. Decir: este personaje es demasiado frío y me gusta. Sí, no es lo mismo que decir en un renglón: este personaje es frío y sin corazón. Ok, ¿por qué es? ¿Por qué es frío y sin corazón? Demuéstramelo. No me lo cuentes. Ahí va el show me, don't tell me. A veces conseguir el equilibrio entre lo que quieres mostrar y lo que no es muy, muy difícil.
Particularmente a mí se me dificultó porque una costumbre, pues no me gustaría generalizar, pero yo hablo desde mi experiencia. Una costumbre que tenemos en mi país, en México, es que solemos explayarnos demasiado. Entonces, como decir, describir alguna escena, vamos a decir un aula escolar, por ejemplo, estaba solitario y, y vacío. Entonces, ahí hay algo extraño. Solo con poner una de las dos ya me basta. Como que solemos agregarle un poquito más, queremos contar más, como si fuera un chisme y eso particularmente a mí me costó mucho quitarlo, eliminarlo de mi sistema, pero una herramienta que encontré para poder ir solucionando esto es comprobar los verbos de ser y estar y sustituirlos por acciones o hechos que muestren lo mismo. Y aquí vamos a otro ejemplo. Seguimos con Lucía. En el ejemplo de contar, Lucía estaba cansada. Ejemplo de mostrar, Lucía fue arrastrando los pies hasta la cocina. Entonces ahí vemos que ya cambiamos el estar, el verbo, por una acción. Está arrastrando los pies. Entonces suena un poquito más exagerado y eso es bueno porque si vas a denotar que está muy cansada, entonces demuéstralo con una palabra que denote esa exageración de cansancio. Entonces eso sería como una buena forma de empezar. Eh, yo recomendaría primero escribir todo porque esas costumbres no son fáciles de quitar a la primera. Entonces escribirlo todo lo que quieras contar y después leer y ver atentamente dónde estás contando y dónde estás mostrando. Entonces ahí vas marcando esa diferencia y quitando esos excesos de palabras como cuando escribes algo y pones dos palabras para escribirlo cuando con una hace falta y vas cambiando un poquito los verbos para dar ese sentimiento o lograr ese escenario que tú estás tratando de crear. También algo muy importante es ir al detalle, no agregar demasiadas descripciones. A veces es bueno el describir escenarios muy atentamente al mínimo detalle, pero en ocasiones, y yo creo que suele ser la mayoría de los casos, porque esa perfección no se consigue en los primeros intentos, es que saturas demasiado y se vuelve tedioso el estar leyendo una descripción de una ciudad de tal vez 3 páginas sería demasiado, a no ser que la ciudad en sí fuera lo interesante de lo que estás contando. Pero creo que sí es bastante importante el ir al detalle, en omitir esas pequeñas, bueno, esas largas descripciones más bien, que suelen ser tediosas. Otro ejemplo que podría dar de ir al detalle, otra vez vamos el ejemplo de Lucía. A Lucía, el ejemplo de contar, a Lucía las visitas en casa de su madre se le hacían eternas. Ahora, ejemplo de mostrar. Lucía miró con disimulo el reloj mientras se sentaba en la mesa camilla de la salita de su madre. Eran las 5:20, así que calculó que si le dedicaba tiempo a su madre 1 hora, aún le daría tiempo a llamar a Andrés, a ver si le apetecía encontrar una excusa para su mujer para llegar tarde a casa. Entonces ahí vemos algo muy, muy diferente. Eso es una explicación mucho más larga, pero está mostrando el escenario completo y por qué es importante la relación de los personajes. También se pueden utilizar metáforas. En el ejemplo de contar, podríamos decir Lucía es pequeña, delgada y tiene los dientes hacia afuera. Ejemplo de mostrar, podríamos decir Lucía era como un ratón pequeño. Entonces ahí creo que queda más claro y es más fácil imaginarse una persona, o más que fácil o sencillo, sería más divertido el decir que tal personaje es como un ratón y que el propio lector imagine cómo se vería una persona así. Y eso lo vuelve otra vez, como digo, eso lo hace mágico. Ojo con el show me don't tell me, que no quiere decir que siempre se deba mostrar.
ya que podría cambiar el ritmo o podría, como ya lo mencioné, ser algo tedioso, porque por lo usual es que mostrar requiera el escribir más palabras que el contar. Por eso hay que revisar bien, como lo mencioné, qué información es la que quieres contar y cuál es la que quieres mostrar. Ahí algo que yo utilizo mucho es pensar en el escenario, en el personaje, en lo que quiero que haga. Entonces de ahí voy partiendo. Esta parte la quiero mostrar porque es importante para el personaje. Creo que con los sentimientos del personaje es donde esto se ve más reflejado. Como ya lo dije, no te sirve de mucho decir que tu personaje es de buen corazón, es noble, si en la historia va a estar haciendo cosas que no se categorizan como nobles o que de plano es una mala persona. Entonces, creo que para mí eso es lo importante de mostrar. Al menos en mi estilo de escritura, los sentimientos y las emociones son como la parte principal de todo. Entonces, viendo así a los personajes, comienzas describiendo sus emociones y mostrándolas con pequeñas acciones, como al menos así yo lo manejo como si fuera la vida real, que no es que siempre haya un momento particular que lo defina todo. Casi nunca pasa así. Eh, en la vida real no es tan común. Que lo que define a un personaje, lo que define a su personalidad y lo que hace son las pequeñas acciones, no una grande en particular, sino pequeñas, cotidianas. Entonces es así como vas a poder ir haciéndolo en los capítulos. Que este personaje haga tal cosa o que realice tal acción porque denota así lo que él es en realidad. Entonces esa parte es muy 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 importante del Show Me Don't Tell Me. Y también puedes caer en el error, porque a mí me pasaba justo también con el Show Me Don't Tell Me, es las palabras que utilizas. Como ya lo dije, eh, el utilizar dos palabras en vez de una, a veces es algo tedioso e innecesario, es excesivo, porque hay palabras muy muy precisas, entonces solo es cosa de encontrarlas y aplicarlas. ¿Y cómo se pueden encontrar estas palabras? Justo la que necesitas. Es difícil encontrarla al momento, porque usualmente no llega así, de la nada. Aquí va la recomendación en general para la escritura, es leer mucho. Leer es siempre una gran herramienta, porque así vas a aprender cómo encontrar las palabras más rápido. Bueno, sobre todo si lees libros de gramática o de lenguaje en general, porque así te das cuenta de si buscas tal palabra, cómo la vas a poder encontrar. El diccionario de la RAE te ayuda bastante. Es Puedes buscar por expresiones. Entonces, si más o menos te das a entender qué es lo que buscas, puedes encontrar la palabra más rápido. Y también si estás leyendo tal cosa, anota las palabras que tú consideres que tal vez ni siquiera sabes el significado al momento, pero que suenan bien, que te agrada el leerlas. Ya buscando el significado la vas a tener una lista y así te puedes ir formando un glosario que te ayude a recordar las palabras que vas encontrando. Y cuando escribes puedes acceder a este glosario y así darte cuenta, en este momento necesito tal palabra para describir tal evento o tal acción del personaje. Y también algo que a mí me ha servido mucho es utilizar los libros de psicología para encontrar como la emoción o el estado o el sentimiento preciso que puede estar pasando el personaje, el proceso por el que se encuentra actualmente. Y esto lo voy modificando conforme va avanzando la historia y también me pongo en en los zapatos del personaje, que sería digamos, estás describiendo eh, la perspectiva de un adolescente, entonces no tendría mucho sentido que un adolescente supiera palabras de un empresario, o tal vez sí, si depende de tu historia, pero si no va con el tema, entonces no tendría mucho sentido que tal personaje usara una palabra así de complicada.
Eso cuando narras desde la perspectiva del personaje. Si tú eres como el narrador, el narrador no es parte de la historia, entonces ahí sí puedes explayarte un poco más, utilizar las palabras, jugar con la manera en la que tú estás imaginando las cosas, que no necesariamente tiene que ser 100% realista. Al menos yo particularmente, ese no es mi estilo, entonces yo sí suelo soltarme un poco imagino la escena, pero también imagino como cómo se vería en la mente del personaje. Entonces me gusta un poco meter así cosas algo extrañas que necesitas para poder comprenderlas, necesitas entender al personaje y sentir empatía por él, lo que le da un poquito más de juego al lector, pero a mí me divierte hacerlo, entonces yo los escribo de esa forma. Entonces esa sería como la herramienta del Show Me, Don't Tell Me, que es una técnica bastante buena. Para aplicarla, como yo os dije, recomiendo el escribir todo y después ir marcando dónde estás mostrando y dónde estás contando. Y si te gusta ese resultado, si te parece apropiado, el punto de tu historia tiene que ser lo que resalte. Entonces, definiendo cuál es la parte importante de tu historia, ya puedes ir viendo qué es lo que quieres contar y cuál es lo importante de mostrar. Viendo tu historia, analizándola, vas a darte cuenta de qué elementos son los más relevantes para ti. Como yo dije en mi ejemplo, para mí lo más importante son los sentimientos y las emociones. Entonces yo trato de mostrar más las acciones del personaje encaminados a eso, encaminados a cómo se siente y cómo es que el personaje se quiere sentir, o ya siendo un poco más profundos, si le gusta estar sintiéndose como se siente y mezclar un poco con los complejos que debe tener. Y si para tu historia los escenarios son más importantes, entonces muestra los escenarios, muestra por qué tu escenario es hostil, por qué es pacífico, por qué es bonito, por qué no lo es. Y esto es como ya lo mencioné, el consejo principal para mostrar y no contar es utilizar los verbos, cambiarlo de estar y ser a verbos así más encaminados a una acción. Entonces, eso es el Show Me, Don't Tell Me, el cual es una herramienta que te va a servir para que tus personajes y tu historia tengan mayor realismo e impacto y para que no vuelvas una lectura tediosa y así ayudes a que el lector forme un escenario en su cabeza y se sienta más empatizado hacia tu historia. Entonces, gracias por escucharme y que tengan buena tarde, buen día o buenas noches. Hasta luego.